cordial bienvenida para quienes nos acompañan en este momento en nuestro ya cotidiano programa. Para usted ya es muy familiar, pienso yo, porque siempre hemos estado preparando temas de mucho interés, temas que llegan a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Y hoy en especial hemos preparado el tema de la pornografía. Es un tema que vale la pena que todos estemos atentos para profundizar en nuestro análisis si lo tenemos, para conseguir elementos también, tomar un criterio personal frente al tema. Para desarrollar el tema, hemos querido llamar a, ya para ustedes es muy conocido, a Jordi Pacheco, para que nos ayude a profundizar en el tema y enriquezca también con su conocimiento la seriedad y la profundidad que debe tener el tema. Así que damos la bienvenida, bienvenido, Jordi, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosalba. Como siempre, un gusto poder estar aquí contigo y con nuestra gente del canal. Gracias. Bien, podemos empezar diciendo que la pornografía es un tema que ha interesado a muchas personas alrededor del mundo y durante muchos años se ha tratado de explicar este tema, asumiendo diferentes enfoques, ¿verdad? Desde diferentes puntos de vista, porque de una u otra manera tiene una historia bastante larga y hoy por hoy hemos visto que su dirección ha tenido un incremento bastante alto y con mucha fuerza ha estado penetrando no solamente en el ámbito de los adultos, sino también en el ámbito de los niños, en el ámbito escolar. Esto nos preocupa mucho y por eso hemos querido de verdad tomar este tema, analizarlo y ojalá podamos tener todos oídos abiertos para que profundizando tengamos elementos necesarios para que en la medida en que se nos presenta la oportunidad con nuestros hijos, con nuestra familia, tengamos el criterio personal que defiende realmente una dignidad que camina en un designio de Dios y no un camino que a veces lo torcemos, y uno de los caminos torcidos puede ser el de la pornografía, creo yo, Jordi. Empecemos hablando un poco sobre la conceptualidad de la pornografía. ¿Qué es la pornografía? Sí, así es, Rosalba. A ver, has tocado muchos puntos interesantes, pero vamos a empezar dando un concepto, ¿no? Se puede entender la pornografía como la exhibición auditiva o visual de contenidos sexuales obscenos cuya intención es despertar la excitación sexual, prostituyendo a la persona. Esto es muy importante, porque a partir de este concepto que nosotros damos, esta definición, entendemos que pornografía no es solamente un video o los clásicos videos que se puedan venir a la cabeza o que nos podamos imaginar. No, no, por la pornografía va a ser referencia a toda aquella vivencia obscena de la sexualidad o a un erotismo fuera de lugar. Por ejemplo, en un matrimonio, ¿ok? En el lecho nupcial, el erotismo no está fuera de lugar, está bien, ¿ok? Entonces, la pornografía se referencia a contenidos sexuales obscenos, porque recordemos que no todo lo sexual es obsceno, ¿ok? Entonces, hace referencia a contenidos sexuales obscenos, o traducido de forma sencilla, a un erotismo que está sacado de un correcto contexto. ¿Cuál es ese correcto contexto, Jordi? El correcto contexto para vivir el erotismo y una buena sexualidad va a ser una entrega total. Traducción o matrimonio, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tú has dicho que la pornografía va creciendo cada vez más. Y así es, Rosalba, es un flagelo que yo creo que si las generaciones pasadas, algunos se salvaban, en las generaciones presentes es muy difícil, o sea, diría yo milagroso que alguien se salve, ¿ok? Porque para ser tentado o para ver contenido pornográfico no hace falta buscarlo, lo tienes en la calle, ¿ok? Lo tienes incluso en las músicas. Recordemos, el contenido pornográfico no solamente es visual, puede ser también auditivo, ¿ok? Entonces, y todo esto va trabajando en la mente de las nuevas generaciones, ¿bien? Y de suyo, sin irnos, vamos a decir así, a,
a la pornografía que está presente a nivel cultural, que sea una imagen que puedas encontrar por la calle, en una música que puedas escuchar por el autobús, sino vamos a decir, a la pornografía dura, que es así como muchos la definen. Aquí yo tengo una estadística a la mano, que a mí me gusta manejar mucho, es de una de las páginas pornográficas más grandes, cuando he sido la más grande, y dentro de los números que nos da, se nos dice que anualmente en el año específico al que se refiere, su página había sido visitada 42.000 millones de veces. 42.000 millones de veces. Eso, para que nos pongamos en contexto, son más de 80.000 visitas por minuto y 115 millones de visitas por día. Por día. Eso es como juntar prácticamente a Canadá, Australia, Polonia y Países Bajos. Es como que si todos esos países al mismo tiempo se conectaran a ver este tipo de contenido. Y ojo, esto es solamente una página, ¿ok? Y no existe solamente una página de ese tipo de contenido, existen muchísimas páginas. Entonces, ¿por qué decimos esto, Rosalba? Porque hablamos de un problema real. No hablamos de algo que, bueno, yo no creo. No, no. Esto es un problema real. Que quizás no te ha tocado a ti, querido amigo, quizás sí le esté tocando a tu hijo, a tu sobrino, qué sé yo. ¿Ok? Entonces es muy importante y es por esto que este tema lo queremos enfocar de forma totalmente positiva, ¿verdad, Rosalba? Por eso que hemos dicho vencer la pornografía, lo hemos denominado. ¿Cómo vencer la pornografía? No sé si tú quieres decir algo al respecto, Rosalba. Pienso, Jordi, que para abordar el tema de vencer la pornografía, tenemos que ir al origen de la pornografía. ¿En dónde se origina y cuál es el trasfondo de la pornografía? Para nadie es desconocido que este es uno de los negocios que inunda el planeta y que genera mayor fuente de ingreso. Entonces, aunque parezca que solamente podemos entrar a ciertas páginas y que pareciera que si yo entro a cierta página es porque ya tengo como mi orientación hacia lo que deseo ver. Pero muchas veces a nuestros niños o a nuestros jóvenes se va orientando en un ambiente escolar para que participen y conozcan de esas páginas porque las consideran que forman parte de su educación y formación en cuanto a la sexualidad. Es triste reconocer esto, Jordi, pero a veces nuestras líneas y planteamientos educativos como que van como trayendo como cosa importante la presencia de estas páginas y el conocimiento de ellas por parte de niños, de jóvenes, pero no es exclusivo de ellos, porque también entre los mayores, pues hay esa búsqueda, como dices tú, de esa imagen que solamente desea en cada persona la búsqueda de placer. Entonces, pienso yo, Jordi, que es necesario entrar en la educación sexual que se está impartiendo a nivel escolar y a nivel familiar, desde luego, porque no olvidemos que la familia es donde se forma la identidad de la persona, es donde se entregan, se aprenden y se ponen en práctica principios y valores que dignifican a la persona humana y también le entregan elementos para tener un criterio personal justo en cada edad. De tal manera que en la medida en que vayamos avanzando en el desarrollo y en las diferentes etapas de crecimiento, pues podamos tener los elementos propios para decir un no a todo aquello que en lugar de enriquecer, destruye nuestra condición humana. Sí, así es, Rosalba. Y a ver, cuando tú hablas del origen de la pornografía, ¿ok? Dicho de una forma o de otra forma, con palabras más, con palabras menos, muchos coinciden en que la pornografía tiene su origen en la falta del conocimiento del valor de la propia intimidad. Es decir, o sea, desconocemos lo que valemos, en pocas palabras. Eh, esos muchachos, esas muchachas que yo he podido conversar con algunos que incluso tienen intenciones, que cosa que es difícil, pero ellos creen que tienen intenciones rectas, ¿ok? Eh,
pero en el fondo lo que ellos es que desconocen el valor de su propia intimidad. Y esto parte desde la educación, como tú muy bien lo has dicho, Rosalba. La educación no solamente tiene una función correctiva en este sentido, sino también preventiva. Si yo logro que el niño sea consciente del valor de su propia intimidad, no va a ir por ahí mostrándose al medio mundo. ¿Ok? Es por eso, entre otras cosas, como llegan a decir algunos psicoterapeutas, que es justamente esta falta del conocimiento del valor de la propia intimidad lo que hace que la mayoría de abusos de menores se den dentro de las familias. ¿Por qué? Porque el niño se ha acostumbrado a que papá y mamá lo vistan con ropas demasiado cortas, pensando que porque están en familia, pues no va a pasar nada, pero siempre está, perdón si suena feo, el primo pues malintencionado, no voy a usar otra palabra más fuerte, malintencionado, el tío malintencionado, la tía malintencionado, el amigo quizás de familia, el padrino, la madrina, qué sé yo, o sea, y porque es una característica también, Rosalba, el consumo de pornografía es totalmente, podríamos decirlo, tiene la capacidad de ser anónimo, no totalmente, pero sí tiene la capacidad de ser anónimo, es decir, puede que nadie se dé cuenta que esa persona sea un consumidor de pornografía, con todo lo que esto va a comportar, ¿no? Entonces, la educación, sí, yo te doy toda la razón, Rosalba, es muy importante, no solamente como un elemento correctivo, sino como un elemento aún más importante, preventivo. Y también agregaría yo, George, de lo que tú estás diciendo, depende de la vivencia familiar que se tenga, ¿verdad? Del contexto de familia en que se viva. Y tenemos que echar nuestra mirada hacia todas las familias y repasar cómo estamos viviendo, porque a ratos vivimos en una misma casa, pero no tenemos un diálogo que construya una unidad familiar. Entonces, como somos seres sociales, necesitamos hablar y tener siempre un diálogo, pero con nuestros padres no lo podemos hacer por los conflictos presentes, con nuestros hermanos tampoco porque no nos entienden, porque no hay diálogo en casa. Entonces, cada uno, desde la edad que tenga, lo que sí tenemos es un computador. No hay diálogo familiar, pero lo que sí tenemos es un computador y, por qué no decirlo, también un celular. Igual, tener Una un tablet. celular, una tablet también, claro que sí, pero todos estos elementos nos llevan, ¿verdad?, a caer en la pornografía, porque de todas maneras, como no hay diálogo en casa con papá, con mamá, con mis hermanos, entonces voy a través de la imagen que me presenta una de estas medios de comunicación y con asesorado con aquel amigo o aquella amiga que me dice, entra a tal parte, entra a tal página. No, claro, tenemos que conocerlo. Claro, es que, ¿cómo? Tú no sabes. Entonces la persona se va sintiendo como que, a ver, yo voy como detrás de todo el mundo, ¿no? Entonces va buscando ese diálogo y lo encuentra en la imagen, en esas páginas que tú has mencionado, porque son varias, pero en esas páginas va encontrando ese diálogo nocivo y eso es lo que alimenta su criterio personal, eso es lo que desvirtúa el principio de pudor, de castidad. Todo eso lo va retirando de la mente de aquel que se inyecta y alimenta su estructura de conocimiento sobre la sexualidad con estas páginas. Así que pienso que para vencer la pornografía, Jordi, tenemos que, como digo, echar una mirada en nuestra familia, cómo nos hemos comunicado, cómo estamos comunicándonos y cómo podríamos mejorar esa comunicación familiar con cada hijo, porque cada hijo tiene un momento de crecimiento. Así es. No es sentarnos todos y hablar en forma teórica, sino es vivir, Así es. vivir, experimentar día a día con el ejemplo de papá y mamá una situación de respeto del cuerpo, como bien lo dices tú, no porque estemos en familia y estoy en pijama, entonces puedo dar vueltas de la manera que a mí se me ocurra dar vueltas por toda parte. Todas esas situaciones son circunstancias y elementos propios para orientar, encaminar, enderezar todo aquello que nos lleva a un camino equivocado como es la pornografía. Así es. Entonces, yo creo que como un primer gran elemento, antes de pasar
quizás a otros, basándonos en lo que tú acabas de decir, Rosalba, podemos decir que el elemento básico para vencer y prevenir la pornografía en la familia, en cualquier miembro de la familia, ¿ok? Es una buena comunicación, uno, y dos, un respeto de la intimidad. Aunque sea mi hijo, aunque sea mi hija, ¿ok? Aunque sea literalmente mi esposo o mi esposa, también hay que tener cuidado con las expresiones de afecto que uno se pueda dar delante de un hijo menor, quizás, o un hijo simplemente, ¿no? Entonces, pondría esto yo como una base, que sea de las más importantes, ¿no? Y como dicen algunos autores, el sujeto que está metido en la pornografía, a ver, para empezar, ¿es difícil salir? Sí, es muy difícil salir. ¿Es imposible salir? No, es imposible salir. ¿Ok? Y aquí, Rosalba, si me permites, yo me dirijo a la audiencia y les digo, aquel que quizás tenga el problema, o conozca a alguien que tiene el problema, ¿ok? Que de cara a Dios piensen, ¿hace cuánto tiempo viene arrastrando este problema? ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Ok? Un año, 2 años, 5, 10, 15, no sé, no sé. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Para qué es lo que pasa? Son 15 años quizás en los que no hemos obtenido un resultado bueno, un resultado bueno. Entonces, aquí queremos nosotros dar una especie de estrategia, ¿ok? Para poder salir de este consumo de la pornografía. ¿Ok? Evidentemente, la persona que quiere salir de la pornografía es porque es consciente de la gravedad, ¿ok? Del asunto en el que está metido, del horror del asunto en el que está metido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un autor que va a decir que la pornografía es sostenida por tres pilares. Primero, el hecho de que es gratis para el sujeto que la consume. ¿Ok? Segundo, el hecho de que es anónima. Y tercero, el hecho de que es de fácil accesibilidad. ¿Ok? Es decir, debido a esos tres elementos, la pornografía está tan presente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque imaginémonos que un chico de 15 años para ver pornografía tenga que pagar, qué sé yo, $100 por video. Pues literalmente ni siquiera un adulto lo ve, porque se queda sin comer. ¿Ok? Pero para el sujeto que tiene celular y hace un clic, se le presenta como gratis. ¿Ok? Segundo, es anónimo. La persona que consume pornografía, nadie es capaz de darse cuenta de ello. ¿Ok? Y tercero, es de fácil accesibilidad. Hace falta solamente un clic, literalmente. Y uno ya está adentro. Todos esos tres elementos es lo que hace que la pornografía esté tan presente en la sociedad. ¿Ok? Ahora, no podemos hacer quizás nada ahora mismo contra el hecho de que la pornografía sea gratis. Es decir, la persona que quiera seguir la pornografía no tiene que centrarse en eso, pero sí puede derribar el pilar de la anonimidad y de la accesibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Derribar la anonimidad hace referencia a contarle el problema a alguien que te puede ayudar. Uno, contarle el problema a alguien que te puede ayudar. Y si eso no funciona, contarle el problema a alguien que te pueda ayudar, pero que tengas miedo de perder. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto hay que tomarlo con mucha prudencia, ¿bien? ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, yo tengo amigos sacerdotes que me han comentado, ¿no? Claro, se vienen y se confiesan del mismo problema siempre. El problema es que fuera del confesionario yo no puedo ayudarlos. ¿Por qué? Porque lo que se dice en la confesión se queda en la confesión. Pero ni siquiera el padre te va a decir, no, oye, ese pecado que me comentaste, no. ¿Ok? Entonces, sí, se pide ayuda, pero permanece todavía anónimo, ¿no? O incluso psicólogos, ¿no? Que acompañan a este tipo de personas, pero sigue siendo totalmente anónimo, porque el psicólogo no va a ventilar tus cosas. Entonces, es entre ti y el psicólogo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no te ayudan, si literalmente no has conseguido, vamos a decir así, buenos resultados, recurriendo a una persona profesional que te pueda ayudar, no solamente desde el punto de vista espiritual como un sacerdote, sino desde el punto de vista psicológico, como puede ser un psicólogo, un psicoterapeuta, eh, ayuda mucho decirlo a alguien que tengas miedo de perder. Por ejemplo, la esposa, por ejemplo, el esposo, la novia, o díselo a tu papá, a tu mamá. Imagínate, yo puedo decirle al psicólogo, oye, yo veo pornografía, y literalmente no me interesa a mí lo que piensa el psicólogo, o sea, a mí me da igual. Pero si el chico se lo dice a su mamá, uff, ahí ya, ay Dios mío, la cara se le cae de vergüenza, el mundo se le viene abajo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque es una persona de la que temes su reprobación, ¿ok? De sacerdote quizás no temas la reprobación,
del psicólogo quizás tampoco, lo puedes hasta cambiar, ¿ok? Pero tu madre, de tu padre, si temes la reprobación. Entonces, este elemento junto con la compañía de un psicólogo, un sacerdote, pueden ser buenísimos para salir del tema. Adelante, Rosario, veo que te estás disfrutando. Es que me llama mucho la atención que tú estás hablando del psicólogo que acompaña o de pronto el director espiritual que puede acompañar la inquietud de una persona que esté ya en caminos de la pornografía. Y la nota que tú dices sobre el anonimato vemos cómo se da un giro total porque toma una identidad propia, tanto que necesita una orientación. Entonces, aunque la pornografía te llega a través de una imagen, bien sea en un libro, en una pantalla, en una página, etcétera, pues va tomando identidad propia y va dañando a cada persona en particular, porque como cada historia de una persona es diferente a la otra, es decir, todos nosotros tenemos una historia, pero en el caso de la pornografía hay un denominador común, ¿verdad? Y lo hemos dicho, la ausencia de una familia que fortalezca, que acompañe, que eduque también en principios y valores, el respeto al cuerpo, la dignidad de la persona, etcétera, etcétera. Entonces, esto va generando en las personas estados de ansiedad que muy seguramente lo llevan también y provocan en ellos estados depresivos. Y muchos, a través de una imagen que se requiere estarla viendo continuamente, de ahí la adicción a la pornografía, ¿verdad? Que nosotros necesitamos y necesitamos cada día más, muchas veces puede llevar al suicidio. Luego, el anonimato da un giro total, toma una identidad personal con nombre propio, ¿verdad? Que lo lleva a ser necesaria una intervención de un profesional, de un consejero espiritual, de un sacerdote, que le ayude a salir de la oscuridad en que se encuentra su conciencia frente a su cuerpo. Sí, así es, Rosalba. Aunque se puede poner como característica que la pornografía es anónima, como tú bien dices, al final afecta a una persona específica, ¿no? Que sea a Juan, a Ana, a Rosa, ¿no? Y la vida de estas personas. Si me permite, Rosalba, ya hemos hablado de derribar el pilar de la anonimidad, ¿no? Es decir, ya que deje de ser anónimo, es decir, que ya solamente sea algo entre la computadora y el sujeto, entre el celular y el sujeto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, derribando ese pilar, la verdad es que las personas tienen gran parte de la batalla ganada, ¿ok? Gran parte de la batalla ganada. Sí, yo sí, tengo que decirlo, he conocido casos de chicos muy buenos, que estaban metidos en el problema y gracias a derribar vamos a decir así, el pilar de la anonimidad, y de hacer una rendición de cuentas diaria, ¿okay? Así como, qué sé yo, el negociante diariamente hace el arqueo de caja o cierra la caja, se da cuenta si ha ganado o ha perdido, ¿ok? Lo mismo en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de derribar la anonimidad, se trata de a la persona que tú escojas, le rindes una cuenta de forma diaria, no como algo esclavizante, no, sino es porque tú sabes la grandeza que persigue, la libertad y la capacidad de amar. Eso es lo que tú vas a conseguir, entre otras cosas, superando la pornografía, ¿no? Entonces se rinde cuentas diarias. Mira, hoy tantas tentaciones, no caí, gracias a Dios, lo afronté así, y entre los dos encuentran una forma de ir superando, ¿ok? Estas puertas que pueden llevarle al consumo de la pornografía, ¿no? Eh, Otro pilar es el pilar de la accesibilidad. ¿Okay? El pilar de la accesibilidad. Y es algo muy sencillo en realidad. ¿Okay? El sujeto tiene que ser sincero consigo mismo y decir, yo veo pornografía por el celular, o por la tablet, o por el ordenador. No sé, ¿ok? Bueno, más del 75% de pornografía se ve a través del celular. Entonces, el medio por el que el sujeto vea pornografía y en los momentos en que los vea, tiene que eliminar. Tiene que eliminar el dispositivo de esos momentos en los que esa persona es más susceptible a caer en la pornografía. ¿Okay? Algunos pueden ser en la noche, otros pueden ser al despertar, otros pueden ser cuando están solos, qué sé yo, no sé.
se trata de eliminar la accesibilidad. Ahora, si uno es padre de familia y tiene el deber de velar por sus hijos, ¿ok? Ayuda mucho eh, instalar los filtros. Hay muchas aplicaciones, ¿ok? Hay muchas aplicaciones, incluso algunas gratuitas, en las que el padre de familia lo puede instalar y puede darse cuenta de lo que su hijo está viendo, ¿ok? Por ejemplo, esto, los que somos de nuevas generaciones, quizás lo tenemos más fácil, estamos más relacionados con la tecnología, ¿bien? Pero es algo que todos pueden hacer, ¿bien? Entonces, de esta forma derribaríamos la accesibilidad, ¿no? Si derribamos la accesibilidad al dispositivo y en los momentos de debilidad y la anonimidad, literalmente tienes un camino libre, ¿no? Y un camino libre no solamente para correr desde el punto de vista humano, salva si me permite, sino también desde un punto de vista espiritual. Porque, por ejemplo, muchas veces esas personas que se han confesado 100, 200, 300 veces y la gracia de Dios no ha actuado, quizás como debería, no es porque la gracia de Dios no tenga fuerza. La gracia de Dios tiene fuerza, pero necesita que uno se predisponga a aceptarlo. Pero ¿cómo me voy a predisponer a aceptar la gracia de Dios si no suelto el celular en esos momentos difíciles? No digo que rompas el celular. Bueno, yo conozco el caso de chicos que han llegado a hacer eso, pero bueno, si tú tienes la capacidad de hacer eso, hazlo, ¿ok? Pero no digo que llegues a ese punto. Eh, pero en esos momentos de debilidad, sí, ¿ok? Entonces, de esta forma, la gracia de Dios, ¿ok? La ayuda de personas profesionales y de personas que te son queridas, con eso vas a poder tú superar la adicción a la pornografía. Y si me permite, Rosalba, antes de darte la palabra, porque estoy hablando mucho, hay una cosa que sí, sí, hay una cosa que sí me interesa aclarar, ¿no? Y es debido al mismo mecanismo en cómo funciona el cerebro, ¿no? Eh, Cuando a una persona le gusta algo, y ese gusto, vamos a decir así, de esa cosa, de esa actividad, te genera una adicción, y la persona después intenta superar esa adicción, el gusto por esa acción no desaparece. Es algo que tenemos que tenerlo muy presente. ¿Ok? A esa persona siempre le va a gustar. ¿Ok? Por ejemplo, a la persona que le gustó el tabaco y deja el tabaco, no es que no le guste el tabaco le encanta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto de cara a dar tranquilidad a las personas. ¿No? ¿Por qué? Porque el hecho de que la persona siga teniendo, vamos a decir, sí, la tendencia a, qué sé yo, ver contenido pornográfico, eh, no significa que sea una persona que sea mal, sino que ya quedó registrado en su cerebro así. Y para purificarse van a necesitar mucho tiempo, o quizás le persigan hasta la hora del amor, no lo sé. Pero eso no significa que hayas perdido la batalla, no, ¿ok? Quizás puede ser hasta un indicador de que le estás ganando, ¿bien? No sé qué piensas tú, Rosalba, al respecto. Todo lo que tú has dicho me parece bien interesante, o sea, que apunta a que para vencer la pornografía, lo que debemos proponernos como tarea es la recuperación de la integridad física, espiritual, psicológica y emocional, porque todos esos componentes son los que se desajustan y rompen el equilibrio que debe haber en una personalidad sana. Lo que tú también has mencionado sobre la orientación y la ayuda de personas en este campo, también cabe anotar que debemos ser conscientes de que necesitamos esa ayuda. ¿Mm? Y como adultos, como profesionales, como padres, como docentes, tenemos que estar atentos en todas nuestras interrelaciones personales para detectar estas situaciones y en una forma, yo llamaría un poco impersonal, pero muy directa, enviar con nuestro lenguaje, con nuestros diálogos, esa, esa raíz que inicia en el corazón de aquel que está ya comprometido con la pornografía, un cambio. Porque es que a veces dejamos como que, ah, mira, tú necesitas esto, pero él debe conocer también por qué lo necesita. Y en esos diálogos informales podemos también nosotros dar a conocer puntos esenciales para que en aquellos sujetos que ya están en la pornografía, pues surja ese deseo y ese ánimo de cambio.
Todo esto ayuda a quien realmente se convierte en una ayuda, en un orientador para salir de esto. Mucho, mucho podríamos nosotros hablar, Jordi, pero aquí las manillas del reloj me están diciendo, bueno, ya llegó el término, el tiempo se acabó y solamente queda, ya te digo, en los que nos están escuchando, poder realmente encontrar elementos de cambio. Bueno, el tiempo se ha terminado, muchas cosas faltaron por decir y será en una próxima oportunidad. Gracias, Jordi, por estar con nosotros y gracias a quienes nos acompañaron en el programa. Muchas Bendiciones. gracias a ti, Rosalba. Hasta la próxima.